Las resurrecciones que el Señor hizo en su vida aquí en la tierra no se limitaron únicamente a un grupo étnico específico, ni a ninguna clase social en particular. Moisés fue quizá el mayor conductor humano del pueblo de Dios que jamás haya existido. Por otro lado, la viuda fenicia ni siquiera era israelita y la tsunamita era proveniente de su comunidad, aunque no era hebrea. La viuda de Naín tenía un solo hijo del que probablemente dependía. Jairo era un dirigente de la sinagoga, probablemente en Capernaum, como lo encontramos en Marcos el capítulo 5 y el versículo 22. Y más allá de sus diferencias culturales, el poder vivificante de Dios siempre estuvo listo para ayudar a quien lo necesitara. La hija de Jairo tenía 12 años y yacía mortalmente enferma en su casa. Por lo tanto, él buscó a Jesús y le rogó que entrara en su casa y que pusiera sus manos sanadoras sobre ella. Pero justamente antes de que pudieran llegar allí, a él le llegó la triste noticia de que su hija había muerto. Así que le dijeron que no molestara más al maestro porque ella ya estaba muerta. Entonces Jesús le dijo a ese padre afligido: no temas, cree solamente. De hecho, todo lo que el padre podía hacer era confiar plenamente en la intervención de Dios. De tal forma que cuando llegó a su casa, Jesús le dijo a todos los que estaban allí: ¿por qué estáis llorando? La niña no está muerta, sino que duerme. Y nos dice Marcos el capítulo 5, el versículo 39, que se le mofaron de él, se le burlaron porque sabían todos que ella estaba muerta, pero no comprendían en realidad el significado de sus palabras. El sueño equivale a la muerte, y esta frase parece haber sido la más favorita de Cristo para referirse al estado de la muerte. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro, nuestro Señor y Padre Celestial. Así es que mientras estaban todavía en camino y el mensajero le llegó a este hombre y le trajo la trágica noticia de que su hija había muerto, nosotros observamos la historia de Jairo, y Jairo en ningún momento decidió huir ni decidió entrar en su amargura y profunda tristeza. Y en ningún momento perdió el pensamiento que tenía de que Cristo podía salvarlo de ese problema tan terrible que tenía. Jairo, por lo tanto, se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las mujeres llamadas plañideras, que eran contratadas para llorar, y los flautistas, que también eran pagados, estaban allí llenando el aire de ese lugar, esa atmósfera, con ese clamor y con ese llanto. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Por lo tanto, él trató de callarlos y les preguntó: ¿por qué lloráis? La muchacha no está muerta, sencillamente duerme. Parece ser que no solamente ellos se burlaron de Cristo Jesús, sino que se indignaron al escuchar las palabras de ese forastero, porque no tenía por qué decir algo así. Sin embargo, Jesús se acercó a la cama y, tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: muchacha, a ti digo, levántate. E instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una gran sonrisa y los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría, como lo dice el deseado de todas las gentes, la página 310. Es el privilegio de los cristianos saber que ciertamente Cristo mora en ellos en verdad. Dice 1 de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y todas las cosas son posibles para aquel que cree, y todo lo que deseamos cuando oramos. Si creemos que lo vamos a recibir, lo tendremos, si creemos en Cristo Jesús con una fe pura y verdadera. Esta fe atraviesa la nube más oscura y derrama rayos de luz y esperanza sobre el alma doblegada y desanimada.
Pero la ausencia de la fe nos quita la confianza completa y nos llena de perplejidades y de sospechas. Dios no puede actuar en una persona falta de fe. Por lo tanto, la religión pura e incontaminada se manifiesta en nuestra fe en Cristo Jesús, que es la fuente de todo poder. Si escuchamos su voz hoy, podremos entonces caminar tranquilos por el sendero de este planeta y llegaremos como Enoc a la patria celestial. Que el Señor les bendiga.